Pues sí, buenas noches. Seguimos estudiando los dones ministeriales que aparecen en Efesios 4:11. Encontramos en el texto que dice, y él mismo constituyó a unos maestros. Hoy vamos a ver el magisterio de Cristo, los maestros del Señor, ¿no? El término griego, hay por lo menos 10 términos griegos que tienen que ver con el sistema de enseñanza-aprendizaje. Pero el término más frecuente en el cristianismo es didáscalos, ¿no? Es el que se traduce como maestro, didáscalos. ¿De dónde viene la palabra didáctica, no? Didáctica es enseñanza, ¿no? El maestro, pues, es una persona muy especial, una persona que va a transmitir conocimiento, que tiene conocimiento y lo transmite, ¿no? La labor magisterial del maestro es consagrarse definitivamente a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿verdad? El maestro va a estudiar, claro que hay otras disciplinas relacionadas con la Biblia, ¿no? Eh, pero es consagrarse, ¿no? Con la intención de ser un eficiente discipulado. Yo estoy seguro que cada maestro que trabajamos, yo soy un maestro de los gentiles, así fue mi llamado recientemente, ¿no? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles, recientemente le preguntaba. Entonces, pues tiene uno que estudiarle, ¿no? Tener muy presente que Jesús no nos llamó a ser conversos. Eso lo hace el evangelista, ¿no? Y lo hace bien. Ya vimos esto. Pero el maestro va a ser discipulador, va a ser macetes. Macetes es la palabra griega para discípulos, seguidores, personas que se enamoren de Jesucristo, de su enseñanza, se enamoren de la palabra de Dios para el perfeccionamiento de la iglesia, ¿no? Entonces el maestro va a trabajar en eso, ¿verdad? Eh, que lleguemos como iglesia todos a la medida y a la estatura, dice, de la plenitud de Cristo, ¿no? Dios le ha dado una enorme responsabilidad al maestro, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones, ya lo vimos, ser discípulos, macetes. ¿Y esto qué implica, no? Predicar, enseñar. A veces el maestro tiene que sanar a la persona, nutrir, em, administrar sus clases, ¿no? Siempre con la visión de edificar, de construir para la gloria del Señor. El maestro, el didáscalos, tiene muchas tareas más, ¿no? Ahora, aquí voy a decirles algo que, a ver si no les mueve el tapete, pero yo creo que sí. Todos los ministerios están interrelacionados. No puede haber apóstoles sin maestros y sin profetas. Para que alguien corrobore y afirme el ministerio de apóstol, tiene que haber tenido maestro, enseñanza y profetas. Ahí les va en la Biblia. A ver si alguien lee esta diapositiva, por favor, si tiene la bondad. Amén, amén. Sonia. No hay apóstol sin maestros y profetas. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con
Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hechos 13, 1 al 4. Bueno, aquí encontramos a los apóstoles. Recuerden que vimos que apóstol es enviado. Apóstolos en griego es los que son enviados, ¿no? Enviados por el Señor y por la iglesia. Y vean que aquí hay 5 personajes en este versículo que son profetas y maestros. No me explica si Bernabé era profeta, o que Simón era maestro, o que Manaén, o Saulo, no, pero dice, lo que sí dice, profetas y maestros. Qué precioso eslabonamiento de ministerios necesario para enviar a los enviados apóstoles. Pues es natural, un apóstol debe tener conocimiento de las escrituras, por lo tanto, debe de haber tenido maestros, ¿no? Debe de tener un destino dado por Dios, un llamado, pues para eso debe haber sido activado por profetas, ¿no? Entonces, por eso esta afirmación, no hay apóstoles sin maestros y profetas, y ahí está el versículo, ¿eh? Ahí en la iglesia de Antioquía. Por cierto, Antioquía era una iglesia muy, muy poderosa de la iglesia primitiva, muy, muy, muy poderosa Antioquía. Bueno, era tan poderosa, tan llena del Espíritu Santo. Quizá tú dices, ay, no, pero pues no hay carta a los de Antioquía, ni hay la de Romanos, Efesios, Tesalonicenses, Gálatas, vamos. Pero, ¿dónde se llamó por primera vez cristianos a los cristianos? En Antioquía. ¿Eh? Y vean la familiaridad que tienen estos profetas y maestros con el Espíritu Santo. Dice, dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Es esa familiaridad, dijo el Espíritu Santo. Apártenme este par, a Bernabé y a Saulo. Y pues ustedes saben que Saulo llegó a ser Pablo y Bernabé era el mentor de Pablo, ¿no? ¿Vale? Los maestros son muy importantes, son instructores de la palabra, instructores de la sana doctrina. Ahí está mi querido hermano y amigo Cameron Donovan Hens, ¿verdad? Él es un maestro, un misionero que vino de California y él siempre me ha dicho, yo soy más mexicano que el pulque, ¿eh? Con ese acento, ¿verdad? Pero es un maestro, este hombre. eh, yo trabajé con él prácticamente 3 años viajando a varias comunidades hace muchos años. Él hizo unas carpetas de, para formar líderes, ¿no? Un instructor de la palabra, también el difunto Sergio León, cuando hizo el plano bíblico, Dios mío, son maestros, maestros, maestros. O sea, quizá no sean buenos pastores, no sean buenos profetas, no sean apóstoles, pero como maestros, mis respetos, ¿no? La palabra sana doctrina la encontramos 47 veces en el Nuevo Testamento. Vean qué importante es. Y los maestros
Antes de que se inventara la Biblia, y digo y la Biblia impresa, ¿eh? La Biblia impresa, ¿cómo creen que enseñaban? Oralmente, aprendiéndose las escrituras. Los maestros fueron los que sobrellevaron la iglesia con las historias. Cuando nace la imprenta en los días de la Reforma Luterana, ¿no? Ahí está un grabado alemán muy antiguo, cuando está Johann Gutenberg imprimiendo el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad, así libro, como los conocemos hoy, así textuales y todo, ¿verdad? Fue la Biblia, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos muchos libros, ¿verdad? Como el de nuestro curso, pero el primer libro fue la Biblia. La imprenta surge justamente todavía vivía Martín Lutero con sus 95 tesis, y ahí en Alemania Dios mandó el avivamiento y dijo, ahí les va la imprenta. La revolución más importante en contra de los poderes absolutos, de las monarquías y de la Iglesia romana. Fue una revolución verdadera la imprenta, ¿verdad? La Biblia de la Reforma. Ahí está una foto de la primera Biblia, digo, de la primera imprenta, ¿verdad? Se extendió el conocimiento, ¿no? Y durante 10 siglos que duró la Edad Media, pues nomás eran puros manuscritos, pergaminos, pero sale la imprenta y ahí te voy, ¿verdad? Y sí, la imprenta ya después la empezaron a usar tanto los católicos como los protestantes en la Reforma, pero eso impulsó la Segunda Reforma. Hoy estamos ya en la Tercera Reforma, pero ese es otro tema, ¿verdad? En la iglesia primitiva había pocos libros. ¿Cuáles eran esos libros? Eran pergaminos de cuero o de papel papiro, papiros o pergaminos. Había pocos libros. No había muchos libros. La imprenta no se habría de inventar 1400 años después de que el Evangelio empezó a cundir, ¿verdad? Todos los libros tenían que escribirse a mano y los maestros eran portadores del conocimiento verbal. Ellos contaban de su boca la historia de Jesús. Es una transmisión llevada a cabo por el Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia con su enseñanza, su culto, eh, transmite en las edades lo que es, ¿verdad? Gloria a Dios porque pues hoy tenemos la Biblia, tenemos nuestros 66 libros como iglesia eh, evangélica, protestante, vamos a llamarle así, ¿verdad? Un libro del tamaño del Nuevo Testamento, en ese entonces equivalía al sueldo de un obrero de todo un año. Los libros eran carísimos, ¿no? Y Pablo o Pedro, o Juan, o Santiago escribían sus cartas, las reproducían, había escribanos que las reproducían y le decían a la diaconisa Febe, ándale, llévaselas a los de Tesalónica. Y la Febe agarraba y se la guardaba aquí en el seno como podía. Y se iba ahí por los caminos entre los peligros de malhechores y todos. ¿Para qué? Para que los maestros enseñaran las escrituras. Qué importante, ¿no? Este mensaje, ¿no? Esto quiere decir que la historia de Jesús, que asciende a los cielos, que los ángeles, ¿verdad? Se tenía que transmitir, hermanos.
de viva voz, ¿no? La historia de Jesús fue contada oralmente antes de que se escribiera, ¿verdad? Los maestros eran unos ungidos del Señor y por eso hoy le pido a Dios muchos maestros con esta responsabilidad de ser depositarios del Evangelio, ¿no? La función del magisterio era transmitir, conocer la historia de la vida de Jesús. Bueno, hoy día también la enseñanza apostólica, ¿no? El maestro va a validar su mensaje, su enseñanza con un amplio conocimiento de la Biblia. Tiene que tomar muchos textos. Ya se sabe en ese dicho que dicen, un, ¿cómo dicen? Un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Pues no, el maestro debe de saber todo lo referente a una doctrina sana. El maestro generalmente es un hombre, la maestra, gloria a Dios por las maestras que enseñan a los niños, son como en la cultura judía. ¿Quiénes creen que enseñaban a los niños a leer? Las mamás. Las mamás le daban las primeras letras a los niños. Y ya que tenía 12 años, se las entregaban al papá para que el papá se dedicara a enseñarle la Mishnah, la Torá, todo el Talmud y todo lo demás en tiempos del Señor, ¿verdad? Entonces, los maestros van a ser personas preparadas, personas inteligentes. Gloria a Dios. Pídale usted espíritu de inteligencia. Si usted es cocoduro o cabeza de teflón, dígale, Señor, dame inteligencia para que dé yo tu palabra con sabiduría, con sensatez. El maestro va a saber enseñar, hacer amena su clase también, que sea amena. Bueno, yo cuando estaba pastoreando, empecé a hacer todas mis enseñanzas en diapositivas, ¿eh? Si usted ve, cuando predico, siempre, si es posible, la diapositiva adelante. ¿Por qué? Porque sé que el mensaje visual es muy importante. Los maestros tenemos que ingeniárnoslas para que quede la enseñanza, que sea interesante la palabra de Dios. Híjole, man. He visto maestros ay, mano, que, digo, me ha tocado en el camino tanto, con todo respeto, que pues mejor me tomo un enalapril porque empiezan a enseñar y te dejan así. Y tienes que estar abriendo los ojos así para que no se note que te estás durmiendo, ¿verdad? No, 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 el maestro, no, gloria a Dios, conozco, es un poco de broma, ¿no? Pero la mayoría de los que enseñan la palabra de Dios saben hacer interesante la palabra de Dios. Y entonces el discípulo no solamente toma lo que le da su maestro, sino va a investigar otro poquito más de lo que dijo esta señora que me enseñó, ¿no? Yo tuve una maestra extraordinaria, Aurelia, viuda de mercado. No, ya, ahorita ya está, ya tercer cielo, la hermana. Era una viejita de 75 años que fue maestra de la SEP toda su vida, pero era una maestra de la Biblia que digo, wow, gracias a personas como ella, pues uno se interesa más en Cristo, en amar a Cristo y gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pues gracias por su atención esta noche. Vamos a dar unos 5 minutos eh, de charla intergrupal. Por favor, Margarito, muchas gracias.